Examen físico de tórax y sistema respiratorio. Mi nombre es Mayra Lisset Enríquez de Cortés y soy docente de la Universidad de El Salvador. En este día estaremos estudiando lo que es la evaluación del examen físico en cuanto a tórax y sistema respiratorio. Estaremos viendo diferentes técnicas, las cuales ustedes deberán de contrastar con el libro de Cossier, donde nos da la parte de anatomía y examen físico. Tenemos pues como una agenda el saludo, nuestra reflexión, la introducción temática, los objetivos, el desarrollo teórico, la realimentación y la evaluación. La reflexión, Dios con nosotros, ¿verdad? Ahí tenemos pues un paisaje en el cual vamos a visualizar todas las bendiciones que Dios nos puede regalar. Como objetivos vamos a estar viendo lo que es identificar las técnicas semiológicas que se aplican para el examen físico de tórax y aparato respiratorio. Interpretar las técnicas específicas para la valoración del examen físico, tórax y aparato respiratorio. Vamos a ver que para poder realizar lo que es el examen físico, debemos hacer un diagnóstico y este se hace por lo que es el evalúo físico. ¿Qué técnicas se deben utilizar para explorar un sistema respiratorio? Bueno, tenemos ahí algunas consultas para los estudiantes para que ustedes puedan pensar en mencionar o hacerse la idea de la resolución de su guía o técnica de exploración. ¿Qué les llama la atención de estas técnicas? ¿Cuál es la que más les ha inquietado o les impactó? Tenemos que tener en cuenta que para realizar siempre el examen físico nos vamos a apoyar en lo que es la anamnesis. Aquella historia en la cual consultamos al usuario cuál es su dolor, por qué está consultando, para poder tener una idea mucho mejor de qué podemos inspeccionar o qué vamos a evaluar. Tenemos que igual ver siempre el motivo de consulta, la enfermedad actual, hábitos psicológicos, antecedentes personales y familiares, examen funcional, examen físico. Y tenemos también que estudiar lo que es la enfermedad actual. Debemos precisar el inicio y evaluación de los síntomas, investigar factores desencadenantes, concomitantes y atenuantes, cómo ha evolucionado ese problema o qué modificaciones ha presentado. En el caso del sistema respiratorio tenemos que también indagar sobre algunas enfermedades que el usuario haya padecido, como lo que es la tuberculosis, porque vamos a encontrar dificultades, una bronquitis, una bronquiectasia, un EPOC, y así algunas infecciones que se pueden dar en el sistema respiratorio. Vamos a entrar ya de lleno en lo que son las técnicas para evaluar el sistema respiratorio. No sin antes aclararle a los estudiantes que tendrán un foro de consultas al final de esta presentación. Deberán responder a este foro y poder contestar algunas inquietudes entre sus compañeros. Esto será tomado en cuenta en la participación y asistencia de las clases que ustedes están revisando. Debemos recordar que para hacer la evaluación del sistema respiratorio, vamos a hacer uso de las técnicas antes estudiadas, como la inspección, la palpación, la percusión y auscultación. En este caso, en el sistema respiratorio, no tenemos ninguna controversia con el orden de las técnicas. Estaremos utilizando la inspección, la palpación, percusión y auscultación en el mismo orden, o viceversa, no vemos una mayor influencia en el sistema respiratorio. La inspección, cuando usted evalúa, yo aquí les pongo una imagen en la cual deben de visualizar en esa imagen la forma que tiene la anatomía del usuario. Primero vamos a ver la parte longitudinal. ¿Cómo está el tórax? ¿Es alargado? ¿Se ve edematizado? ¿Se ve que no hay una forma anatómica simétrica? Vamos a utilizar el término simetría. Vamos a ver si hay un desnivel desde la clavícula hasta la parte inferior, porque a veces vamos a encontrar que hay cardiopatías.
y muchas veces el corazón tiende a crecer, entonces vamos a ver que hay desnivel entre los dos pectorales del paciente. Vamos a ver si hay bremilíneo, que es tórax ancho o tórax corto, independientemente de la anatomía y estatura del paciente, porque hay que ver si es algo normal o anormal a la edad del paciente. También vamos a ver si es normolíneo, un tórax de forma intermedia entre los dos anteriores. La simetría normalmente debe ser igual a ambos lados de acuerdo a la edad que manifiesta el paciente. También vamos a evaluar el estado de la pared si hay algunas alteraciones, como el color. Vamos a ver si hay palidez, si está anémico, vamos a encontrar un color amarillento, un tinte amarillento en el síndrome ictérico, que el síndrome ictérico es mucho más amarillento, nos indica que hay enfermedad de lo que es el hígado. Vamos a evaluar si hay presencia de estrías, que nos indica que en algún momento hubo sobrepeso. A veces encontramos estrías a nivel de los hombros en los hombres y en las mujeres también. Fístulas o manchas de diversos aspectos como los signos de un proceso torácico o sistemático o sistémico. Enfermedades con manifestaciones cutáneas del tipo eruptivas. Pueden haber telangiectasias, que son los vasos sanguíneos dilatados por hepatopatías. Red venosa colateral, que nos da una dificultad en el vaciamiento de los vasos en la aurícula derecha. Entonces yo tengo que visualizar, primero tengo que conocer qué es lo normal en un paciente. No debe de haber una hiperpigmentación. La hiperpigmentación son aquellas manchas oscuras o de color más café en algunas partes del cuerpo que se consideran anormales y que me indican problemas de circulación. Como también la red venosa, podemos ver una red venosa muy intensa, también me está indicando que puede haber la existencia de algún virus que está alterando el sistema vascular. También vamos a ver cómo es la respiración. Si es de tipo normal, vamos a encontrar que en los adolescentes predomina la respiración costoabdominal, quiere decir que se insuflan las costillas como también la parte abdominal. En el caso masculino y en los niños predomina la respiración abdominal. Significa que solo vemos que casi solo se expande su abdomen, su estómago. Y en el caso del sexo femenino vamos a ver que la respiración es más costal, que podemos visualizar que la parte torácica es la que se eleva y menos la del estómago. Veamos, tengamos en cuenta eso en los dos sexos. También tenemos algunas alteraciones en los procesos torácicos. Importante que conozcamos la frecuencia respiratoria. Para el caso yo aquí les he puesto la respiración del adulto. Y aquí tenemos que puede ser de 15 a 20 respiraciones consideradas normales. Entre 15 y 20 respiraciones se considera normal. Cuando inspeccionamos también tenemos que ver el estado nutricional. Y vamos a tomar en cuenta el término caquéxico. ¿Se recuerdan? En alguna clase yo lo mencioné. El caquéxico es aquel que ha perdido mucha masa corporal y se pueden visualizar hasta sus huesos, desde el cuello, la clavícula y los espacios intercostales. Vamos a ver también el estado de la piel. ¿Y qué voy a evaluar en la piel? La contextura. Jóvenes, cuando usted me esté describiendo la piel del paciente, no solo me va a poner morena ni trigueña, sino que debe utilizar esta terminología. Esta terminología es retomado del libro de Sneda, donde me dice cómo son los términos que usted debe de utilizar al describir el examen físico. Piel del paciente con textura lisa y seca. Significa que no hay buena hidratación. Distribución del vello en abundancia o escaso. Oiga bien los términos que estamos utilizando. Esos son los términos que usted deberá de describir cuando utilice el documento de examen físico. Color. Zonas con hiperpigmentación o hipopigmentación. Es decir, un color un grado mayor, más moreno o menos moreno, o color violáceo, como en el caso de la cianosis, que podemos encontrar cianosis
en algunas áreas del cuerpo, por debajo de las tetillas, en los espacios intercostales. Integridad, lesiones, cicatrices, nevus. El nevus es el nevus vascular, la red venosa intensificada. También tenemos la forma del tórax. El entorno, si sobresale esto, nos indica un enfisema. Si también hay simetría a nivel de escápula, vamos a ver si está el mismo tamaño. Por eso debemos de medirlo con una cinta para ver si está en el mismo nivel, desde un lado de la clavícula a la otra clavícula. También vamos a ver si tenemos los mismos diámetros, si son antero-posterior o un diámetro transverso o lateral, que más adelante yo les voy a presentar cómo se hace esa división antero-posterior o transverso o lateral. En este momento les presento una imagen de un tórax normal a una edad entre 30 y 40 años de un adulto. Evaluemos la siguiente imagen. ¿Qué edad presenta el usuario? Vemos que la parte de la clavícula está un poco contracturada. Vean por favor la parte curvilínea de la columna. Hay un sobresale. Entonces podemos ver que de acuerdo a la edad también la postura va cambiando. Una curvatura, encorvado o recto. También tenemos que evaluar los tipos de respiración. Vamos a ver si es respiración abdominal. Ya veíamos que en los hombres se da mucho la abdominal, en la mujer se da la parte intercostal, la respiración. Respiración costal, respiración clavicular. Y tenemos que ver si es anormal o la respiración intercostal, si esta es normal o anormal. En este caso yo voy a presentar unos sonidos que si no se escuchan mucho en esta presentación, también voy a subir unos videos a la plataforma para que ustedes puedan consultar. En este caso voy a presentar unos sonidos considerados normales. Si no se puede proyectar, yo más adelante voy a presentarles estos sonidos. Muy bien, esta es una presentación. Estoy presentando un sonido broncovesicular. Murmullo vesicular. El murmullo vesicular es cuando yo coloco el estetoscopio y voy a escuchar las respiraciones normales, donde se insuflan los pulmones. Bien, pudimos observar en este momento unos pulmones considerados limpios. Sin embargo, vamos a ver cuando es algo anormal, un tiraje, sibilancias o disnea. Considerado anormal en esos sonidos. Para poder yo ver cómo voy a evaluar lo normal, tengo que conocer las divisiones que se van a hacer en los pulmones. Observen la imagen donde van las líneas. La parte línea media clavicular derecha, observen que se divide desde la línea media clavicular, o sea, la mitad de la clavícula, pasa por encima de la tetilla hasta abajo. Vean la línea medio esternal. Línea medio esternal me está hablando de la parte intermedia del tórax. Y observen la línea medio clavicular izquierda. Es la mitad de la clavícula que pasa por encima de las tetillas. Estaríamos hablando de la parte anterior del tórax en este momento. Parte anterior del tórax.
Los laterales que ustedes ven en esta imagen nos dice la línea axilar anterior. Cuando estamos hablando de la parte anterior, estamos hablando también de la parte lateral, lateroesternal. Y la parte dorsal sería la parte de la espalda. Aquí tenemos otras imágenes en las cuales ustedes van a ver la línea axilar posterior y está la línea axilar anterior. Toda la parte de adelante es anterior y toda la parte de atrás de nuestra espalda la vamos a conocer como posterior. Y observen en la segunda imagen, me dice línea axilar posterior izquierda, línea axilar posterior derecha. Y tengo también las líneas laterales, ¿verdad? Y la línea escapular izquierda y la línea escapular derecha. Ya estoy utilizando los términos de las escápulas. Conociendo estas divisiones, y en la parte céntrica tenemos ya las divisiones laterales. Observen la línea axilar anterior y la línea medio axilar. La línea medio axilar es la que pasa por la mitad de la axila. Línea media axilar. ¿Por qué vamos a dividir los pulmones así? Y ustedes lo van a ver en la demostración del examen físico. Porque de acuerdo a estas divisiones yo también voy a colocar el estetoscopio. Aquí tenemos también ya las otras divisiones y observen ya con los pulmones cómo se ven las divisiones torácicas. Quiere decir que estamos dividiendo los lóbulos para poderlos examinar. Hacemos uso de las imágenes para que ustedes observen cómo se van a hacer esas divisiones. Veamos lo que es la columna. En la columna yo puedo observar si esta es normal o si no debería de presentar ningún tipo de desviación ni anormalidad. ¿Cómo se llaman los tipos de anormalidades en la columna? Tenemos la cifosis, que es una curvatura dorsal. Aquí tenemos un ejemplo, miren, la cifosis dorsal. Y se puede dar en diferentes tipos de enfermedades, más que todo en el adulto mayor, cuando ya va haciendo su curvatura por la vejez, cifosis dorsal. La lordosis, aumento de la curvatura lumbar. La lordosis la vamos a ver muy marcada en las mujeres embarazadas, que por el crecimiento de su estómago hace una sobrecarga a nivel de su columna y vemos que hay una curvatura a nivel de la L, ahí por la L1 a la L5. La lordosis, o sea que se da en la parte media. La escoliosis es una desviación lateral del raquis. Vamos a ver que ahí ya es la parte más superior o intermedia de la columna. Aquí tenemos una lordosis. La primera es una cifosis. La segunda imagen que les presento es una lordosis. Y observen cómo está la columna entre las lumbares y las dorsales. Y en el raquis lo vamos a encontrar más inferior. Observen estas curvaturas porque estos son los términos que van a utilizar al hacer el examen físico. No nos van a decir que ven una desviación, no. Nos van a decir o es cifosis, o es lordosis, o una desviación del raquis. ¿Qué más voy a hacer también? Vamos a hacer una palpación. En la palpación vamos a tocar la contextura de la piel. Debería de ser lisa e hidratada. Pero puede encontrar que es una curvatura también lisa y reseca o seca, que hay falta de hidratación. En la imagen podemos ver que la persona está midiendo el perímetro del tórax. Y eso nos da una idea de que si no hay algún tipo de cardiomegalias. El perímetro torácico. Cuando medimos el tórax lo vamos a conocer como perímetro torácico. Hay que ver si hay sensibilidad y lo hacemos desde la parte escapular. Y vamos a ir tocando desde la clavícula con los dos dedos, el dedo índice y el dedo medio. Yo puedo ir palpando y voy a tocar la temperatura del paciente, en que lo ideal es ponerle termómetro. Voy a ir viendo también en la parte de su espalda y en tórax si yo no visualizo y si no palpo alguna masa
que me indique que hay una adenopatía o alguna expansión y movilidad. El frémito, que ya lo vamos a ver a continuación, es toda una técnica para evaluar el frémito. La movilidad del diafragma también tenemos que evaluarlo. También voy a ver en la palpación si hay una elasticidad torácica. Si se explora aplicando con una mano la pared anterior y el hemitórax. Y debo compararlo con la parte de adelante y la parte de atrás de la espalda del paciente. Quiero decir que una mano está en el pectoral y la otra mano está por la espalda para ver si se expande de una forma lógica. El tórax también vamos a ver que puede tener alguna desviación, asimetrías, masas. Y ahí es donde vamos a evaluar los vértices pulmonares, las condiciones normales. Por eso les ponía los sonidos normales de los pulmones. En estas imágenes vamos a ver en la primera fotografía, se está evaluando la técnica de el frémito vocal. Para poder evaluar expansión y movilidad torácica lo hago a través del frémito vocal. ¿Qué significa? Vean cómo están las manos del paciente en la parte anterior como en la parte dorsal. Y vean las manos en la parte superior. El paciente, para yo saber que está normal, debo de percibir una resonancia, como una vibración. Yo le digo al usuario que diga la palabra 33. Y diciendo el paciente 33, 33, las manos, como pueden visualizar en las imágenes, se van moviendo. Y el paciente va diciendo 33, 33. Vean ahora en la parte dorsal cómo ubica el médico o la enfermera las manos en la parte de la espalda. Lo hago desde la parte superior y voy haciéndolo por momentos hasta llegar a la parte final de los pulmones. Hasta donde me llegan los pulmones. No me vayan a llegar hasta la columna porque ahí están los riñones. Sino es hasta donde llegan los pulmones. Y yo voy a sentir una vibración. Eso se considera normal y la técnica se llama frémito vocal. Aquí tenemos otra imagen según Sneda. Y vean que la que más debo de evaluar es la que se pone por debajo de las tetillas, con mis palmas por debajo del pezón, ¿verdad? Y el paciente, ahí usted va a ver la expansión torácica. Usted va a ver cómo se expanden esos pulmones. Cuando se expanden, se insuflan los pulmones y se contraen. Expansión torácica. Y cuando me vibra, cuando él dice 33, estaría evaluando frémito vocal. Ahí vemos el frémito vocal, es la vibración palpable de la pared torácica como consecuencia del habla o de la emisión de otros sonidos, ¿verdad? Entonces ahí el usuario, la que más utilizamos es que diga 33. ¿Qué pasa cuando hay una anormalidad o hay exceso de aire en los pulmones? Me indica una enfermedad de atelectasia obstructiva, un derrame pleural y no vamos a escuchar el mismo sonido. Se va a escuchar un poco interrumpido. Ahí les escribo también en la técnica, se coloca la palma de la mano del explorador o borde cubital de la misma y se le pide que pronuncie el número 33. También el frémito vocal, si ustedes observan ahí en la fotografía, nos dice número 1 y número 2 y está a ambos lados. Significa que con mis dos manos yo voy evaluando ambos pulmones. Donde está el 1, pongo mi mano, donde está el 2, donde está el 3 y el 4. Quiero que por favor se recuerden de estas numeraciones, porque cuando hacemos la auscultación, en donde usted ve el número 1, ahí voy a colocar el estetoscopio cuando esté en la fase de auscultación. Grabémonos esos espacios, porque tienen una razón de ser. Cuando evaluemos corazón se van a dar cuenta que el número 1 está en el segundo espacio intercostal, que el número 2 está alrededor del tercer y cuarto espacio intercostal, que el número 3 está entre el quinto espacio intercostal, que el número 4 está entre el sexto espacio intercostal. Grabémonos estas imágenes, por favor, porque nos van a servir para las siguientes fases y posteriormente a la evaluación del corazón. En este lado
también vamos a evaluar a través de la palma de la mano o con el puño cerrado. Vamos a hacer este sonido como en la espalda del paciente, pero no es directamente solo el puño. Usted pone la palma de su mano y sobre la palma de su mano usted golpea con el puño así. Estoy haciendo sobre la palma de mi mano con el puño el siguiente sonido que usted observa en la imagen. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace esto? No debería de haber dolor, porque se hace con una intensidad el golpe. El usuario, incluso ahí vamos a evaluar, incluso hasta abajo en riñones de un solo evaluamos así de esa forma. Pero en el caso de los pulmones, al hacer la palpación, no debería de decirme que le duele. Si hay dolor, quiere decir que esa respiración está fallando, puede hacer que esté inflamado los pulmones, puede hacer que haya producción de moco y eso está ocasionando, o tos frecuente, ¿verdad? Y eso le está ocasionando dolor torácico al usuario. La movilidad del diafragma. Por palpación de las vibraciones vocales, vamos a ver que también hay una marca o un punto donde se perciben en el borde cubital de la mano. Luego se le pide al paciente que inspire. Movilidad del diafragma lo puede evaluar con el frémito vocal también. Vamos a encontrar también algunas alteraciones como una taquipnea. Taquipnea es el paciente con dolor por fractura costal o pleuritis. La bradipnea, un paciente con alteraciones neurológicas o electrolíticas. Y podemos tener amplitud como un grado de expansión torácica durante los movimientos respiratorios. Y así vamos a ir teniendo algunas dificultades con el paciente. Para la percusión, vamos a encontrar que vamos a hacerlo, decíamos, con el dedo medio y el dedo medio de mi otra mano, como lo vemos en la imagen a continuación. Se recuerdan que yo les di lo de la percusión. Y en los pulmones, que voy a escuchar cuando voy a percutir. La percusión me permite la audición de las características de los sonidos generados al golpear determinadas zonas de la superficie corporal. Los sonidos que yo voy a obtener por percusión del tórax son sonoridad. Se obtiene percutiendo sobre el pulmón airado. Matidez. Es un sonido de escasa intensidad, un tono alto y duración breve. Aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire. Quiere decir que matidez no debería de existir en los pulmones. Sonido mate o matidez no debería de existir en los pulmones. ¿Cuál es el sonido considerado normal en los pulmones? Timpánico. Vuelvo a repetir, el sonido normal que se debe de percibir en el tórax o en los pulmones es el sonido timpánico o timpanismo. Y vuelvo a repetir, mate no debe de existir en los pulmones. Mate solo vamos a encontrar como normal en el hígado. Pero en los pulmones vamos a encontrar un sonido timpánico. ¿Qué hallazgos entonces podemos encontrar? Decíamos matidez, condensaciones cuando el parénquima pulmonar tiene neumonía, derrame pleural, ¿verdad? Que en este caso vamos a encontrar sonidos de matidez como algo anormal. La hipersonoridad, que puede ser localizado o generalizado, las grandes bullas o cavernas superficiales. Las cavernas son agujeros en los pulmones, muchas veces por microbios. La tuberculosis tiende a generar cavernas en los pulmones, o sea, agujeros, donde el microbio ha ido como degradando o haciendo una debridación de esos pulmones, que no debería de existir. Entonces aquí tenemos los números donde me indica que yo debo de percutir. Se recuerdan que lo vimos anteriormente para poder ver también la palpación. En este caso vamos a percutir. Observe donde está el número 1. En este momento yo le pido que usted también lo ubique
se ubique y se haga la percusión. O busque un usuario o compañero, ¿verdad? Un familiar al que usted le pueda hacer también la percusión para que pueda hacer la práctica. Estaré subiéndoles también posteriormente un video de evaluación del tórax para que ustedes puedan tener una idea. Sin embargo, vamos a retomar la que como universidad les vamos a presentar. Observen que donde está el número 1, voy a percutir y la técnica es número 1, percusión, me paso al otro número 1, percuto. Luego ahora el número 2 y luego al otro lado número 2. Luego número 3 a un lado y luego me paso a la otra área a la par como número 3 percutiendo. La idea es comparar los sonidos y el resultado que estoy obteniendo, porque puedo tener problemas solo a un lado de los pulmones. Cuando auscultamos, lo que hacemos es un aporte sobre el estado del parénquima pulmonar. Este se realiza con un estetoscopio. ¿Y a dónde vamos a auscultar? Bueno, ya veíamos las numeraciones anteriores donde debo de colocar el estetoscopio y este se hace de una forma simétrica. Ausculto a un lado de los pulmones y luego me paso al otro lado para compararlo. Para el caso vamos a encontrar respiraciones broncovesiculares consideradas normales. Presenta, ¿verdad?, una superposición en las determinaciones regiones del pulmón. Pueden haber bifurcaciones. ¿Qué sonido considero normal? Cuando yo respiro e inhalo y exhalo, a eso lo vamos a conocer. A la insuflación de las paredes lo vamos a conocer como murmullo vesicular. Grabemos este punto. Murmullo vesicular se considera normal. Se lo percibe en todas las partes en que el pulmón está normal. Está en contacto con la pared torácica. Es el resultado de la suma de los ruidos elementales producidos por el aire al ser aspirado por millones de alvéolos que se detienen bruscamente en la inspiración. Es suave, de tonalidad baja y predomina en la inspiración. Murmullo vesicular se considera normal. Respiración broncovesicular también se considera normal. Vamos a tener también en esta auscultación algunos elementos en aumento o en disminución, respiraciones muy rápidas y respiraciones muy lentas, como una taquipnea, ¿verdad? Que vamos a encontrar que son respiraciones demasiado rápidas y vamos a encontrar también lo contrario. Soplos, a través de la respiración vamos a encontrar algunos sonidos anormales, algunos tipos de soplos en lo que es la respiración. Sibilancias. Las sibilancias son como sonidos, nos dice la literatura, que es como el maullido de un gato. ¿Y cómo se da las sibilancias? Las sibilancias es el aire que pasa entre una cavidad y que esta cavidad está llena de mucosidad. Y esa mucosidad que ha dejado ciertos espacios entre la cavidad y el aire pasa por entre medio de produce un sonido. Recordemos cómo hacíamos cuando nosotros tenemos un envase de vidrio y poníamos la boca y hacíamos un pequeño sonido. Quiere decir que en un lugar, un hueco muy pequeño, si ponemos aire, emite un sonido. También tenemos el roncus. Es similar a un ronquido con una tonalidad más baja, pero este roncus se da porque hay mucha producción de moco y el pulmón hace su esfuerzo de insuflar y permite así un sonido anormal. Los estertores, también vamos a ver que se les denomina rales o estertores húmedos. Son sobre todo inspiratorios y se deben a la presencia de secreciones en los bronquios. Ya ese es porque podemos encontrar secreciones en los alvéolos y secreciones a nivel de los estertores. Frote pleural.
Lo ocasiona también el roce durante la inspiración de las superficies pleurales. Esto ya es en pleura. Bien, entonces vamos a ver algunos sonidos considerados anormales. Vamos a visualizar en este momento, a tratar de escucharlos. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar los sonidos normales. Ahora vamos a escuchar los sonidos anormales. Estertores. Dijimos que se dan en los bronquios. Crepitantes. Roce pleural. Roncus. Estridor. Tenemos que tener mucha acusia. Oigan. Muy bien. Y yo les voy a hacer llegar este video para que ustedes puedan verlo. Y el más común, las sibilancias. Vuelvo a repetirlo. Muy bien, esto es lo que se conoce como sibilancias y vamos a ver pues que esto lo vamos a encontrar cuando colocamos el estetoscopio en la técnica de auscultación. También vamos a ver que esto pues nos permite ver que el usuario pues haya realizado muy bien las técnicas y que él se esté desarrollando. También nosotros podemos hacer esta evaluación del examen físico por sistemas, como lo es el aparato respiratorio. Puedo hacer la evaluación por cada lóbulo, irlo escuchando, irlo percutiendo, irlo palpando, pero la idea lo más ideal es en el mismo orden en como se los acabo de explicar, con la inspección, la palpación, percusión y auscultación sería el orden para evaluar examen físico de tórax. Les dejo aquí las fuentes bibliográficas a las cuales he consultado y estaría subiendo el foro, el cual deberán responder posterior a ver esta clase con las explicaciones que yo le he brindado. Esto nos permitirá darnos cuenta si usted ha puesto atención a la siguiente clase. Recuerde también que estas posibles preguntas pueden ser las de un posible examen o lo mínimo necesario que usted debe de conocer. Muchas gracias, estaremos a la orden y hasta la próxima.